Una vida diferente, viviendo el poder de Dios. Buen día, soy su servidor y su amigo, el pastor Misael Cruz, de la Iglesia Bautista La Zona en la Ciudad de México. Y me da un enorme placer poder estar en contacto con ustedes nuevamente por este medio, en el devocional de La Zona, de este día 3 de enero del año 2022. Si estamos vivos, vivamos. Viviendo el poder de Dios. ¿Cómo definirías tú, cómo definiría usted el poder de Dios? ¿Qué palabras utilizaría? ¿Qué frases utilizarías? Seamos sencillos, seamos sencillos, seamos, ¿cómo lo diré? Seamos, sí, esa es la palabra correcta, sencillos para definir el poder de Dios. Un poder más allá de las capacidades humanas, lo que el hombre no puede hacer. Alabamos a Dios por su poder. Tenemos canciones que glorifican el poder de Dios. Gracias a Dios porque el Señor ha puesto esos cantos, esas expresiones en nuestros labios, en nuestra mente y en nuestro corazón. La pregunta es esta: ¿vivimos el poder de Dios? ¿Qué se necesita para vivir el poder de Dios? Creo que es algo que embeleza a muchos, ¿no? De hecho, hay muchos que en la actualidad se jactan como si ellos pudieran manipular el poder de Dios. Hablan de desatar el poder de Dios, como si un ser humano pudiera hacerlo. Absolutamente no. Sin embargo, ese poder Dios lo usa a favor de sus hijos. Dice la Biblia que se podrá ver la diferencia entre el pueblo de Dios y quien no es de ese pueblo. Pero vamos a la Biblia, no estemos especulando solamente, o no sea que se piense que estoy solamente especulando. Vamos a la Biblia y recibiremos enseñanza a este respecto. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos del 8 al 22. Oremos y leemos la Biblia. Señor, gracias por lo que has de decirnos hoy. Nos ponemos en tus manos, venimos a leer lo que tu santo libro dice. Queremos, Señor, no solamente repasar la tinta sobre la hoja, queremos estar contigo. Y gracias por tu bendición y tu amor de abrirnos espacio junto a ti en Cristo Jesús. Amén. Dice así este pasaje de la Biblia, repito, segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículos del 8 al 22. Dice así este pasaje: cada vez que el rey Aram entraba en guerra con Israel, consultaba con sus funcionarios y les decía: movilizaremos nuestras fuerzas en tal y tal lugar. Sin embargo, de inmediato Eliseo, hombre de Dios, le advertía al rey de Israel: no te acerques a ese lugar, porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas. Entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado por el hombre de Dios. Varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviera alerta en esos lugares. Esa situación disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó: ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes? No somos nosotros, mi señor el rey, respondió uno de los oficiales. Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. Vayan a averiguar dónde está, les ordenó el rey, para mandar soldados a capturarlo. Luego le avisaron: Eliseo está en Dotán. Así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. «Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora?», gritó el joven a Eliseo. «No tengas miedo», le dijo Eliseo, «hay más de nuestro lado que del lado de ellos».
Entonces Eliseo oró: oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo rogó: oh Señor, haz que ellos queden ciegos. Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. Luego Eliseo salió y les dijo: ustedes vinieron por el camino equivocado, esta no es la ciudad correcta. Síganme y los llevaré a donde está el hombre que buscan. Y los guió a la ciudad de Samaria. Apenas entraron en Samaria, Eliseo pidió en oración: oh Señor, ahora ábreles los ojos para que vean. Entonces el Señor les abrió los ojos y se dieron cuenta de que estaban en el centro de la ciudad de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, gritó a Eliseo: ¿los mato, padre mío? ¿Los mato? Claro que no, contestó Eliseo. ¿Acaso matamos a los prisioneros de guerra? Dales de comer y de beber y mándalos de regreso a su casa con su amo. Hasta aquí la lectura en la Biblia el día de hoy. Qué narración tan alentadora, ¿no? Porque nos deja ver la manera en que Dios sale a favor de los suyos. Eliseo era, como dice aquí, un hombre de Dios, y parecía que esta vez estaba perdido. Todo un pelotón, dice la Biblia que en esta parte que leímos, que eran muchos hombres a caballo y en carros de guerra para agarrar a un hombre, ni siquiera un revoltoso, un revolucionario armado, no, era un profeta de Dios. Y cuando llegan, como ya lo leímos, el sirviente de Eliseo se espanta: ¿cómo vamos a salir de esta? Pero Eliseo le pide al Señor: Señor, abre sus ojos, que vea el poder que tú despliegas a nuestro favor, porque más son los que están de nuestro lado que los que están con ellos. Y así sucedió, y ya leímos el resto de la historia. El poder de Dios. El poder de Dios no puede cambiar, es Dios. Dios es el mismo siempre. ¿Qué pasa entonces? Decía yo, es muy fácil cantar del poder de Dios. ¿Cómo se puede vivir el poder de Dios entonces? Sencillo. Número 1, creyendo en Él, como dice la Escritura. Dios no es un amuleto que responde a nuestro antojo. Dios es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Dios está esperando que nuestra vida esté rendida a sus pies, siempre, siempre. Dios honra a los que le honran. Entre más caminemos cerca del Señor, entre más lo obedezcamos, más se va a desarrollar en nosotros la capacidad de confiar en el Señor, de entender lo que el Señor nos dice, de estar seguros de este poder infinito. El poder de Dios excede a todo conocimiento, y Él nos va a ayudar en cada situación. Siempre saldrá por su pueblo, pero su pueblo no es el pueblo que tiene una X, Y o Z religión. Su pueblo es el pueblo que le adora en espíritu y en verdad, que lo sigue, que obra de acuerdo a lo que Él dice. El perfecto ejemplo lo tenemos en el Señor Jesucristo. Él no era un religioso, Él se dedicó a extender el reino de los cielos. El mensaje que Él trajo y que le dijo a los cercanos a Él que deberían llevar por todas partes es: el reino de los cielos se ha acercado. Y no es nada más una cuestión de hablarlo, sino de demostrarlo con hechos. Y ustedes me pueden decir: ¿y cómo es que lo vamos a hacer si aquellos, el Señor Jesús les dio poder para sanar toda enfermedad y toda dolencia y para echar fuera demonios? Y nosotros, la clave la dijo el Señor en ese mismo pasaje al que estamos haciendo referencia: den gratuitamente lo que gratuitamente han recibido. Si nosotros le entregamos nuestra vida al Señor y nos dedicamos a extender el reino de Dios en este mundo, compartiendo con otros los dones que el Señor ha puesto en nosotros. Me refiero, si usted sabe cocinar comida, si usted sabe enseñar dando clases, si usted sabe
poner medicamentos atendiendo a la gente en esa área. Si usted es un doctor buscando curar enfermedades, si usted es, ¿para qué hago una lista más grande? A todos Dios nos ha dado dones. Usémoslo para predicarle y demostrarle a las personas que el reino de los cielos se ha acercado y no necesitamos hacer nada más. Dios siempre derramará de su poder para respaldar el trabajo que hacemos para darle la gloria. Deberíamos de estar comprometidos al 120% con esta entrega, ¿no es así? No nos quedemos en saberlo, hagámoslo, porque esta es una vida diferente, experimentando el poder de Dios, que sigue siendo el mismo, que está a nuestro favor, porque Dios, el que ha prometido, sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Amén. Señor, gracias por lo que nos has dicho hoy. Aquí está nuestra vida. Que te honremos con todo nuestro ser. Nosotros, esa es nuestra ocupación, obedecerte. De lo demás, tú te encargas. Gracias, Señor. Gracias por enseñarnos. Ahora te pido que lo podamos vivir así, en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga. Si esto ha sido de bendición para usted, les pido que nos encontremos por este mismo medio el día de mañana. Si esto ha sido de bendición para usted, le pido que lo comparta y le pido que se suscriba a nuestro muro de Facebook, a nuestro canal de YouTube, que le dé like a nuestras transmisiones. Sí, repito, con esto Dios le bendice su vida. Dios le bendiga. Hasta mañana.